Valentín Rodil es autor del libro Se me ha roto la vida, reflexiones y testimonios de duelo, publicado por la editorial Salterre, un libro en el que toman voz numerosas personas que han atravesado situaciones muy complicadas, muy difíciles y a las que Valentín acompañó. Valentín Rodil es psicólogo, orientador educativo, teólogo y también experto, sobre todo en la escucha y el acompañamiento del duelo. Responsable de la Unidad de Atención en Crisis y Duelo San Camilo, del Centro de Humanización de la Salud, precisamente de los religiosos Camilos, donde también es profesor. Vamos a verle en esta entrevista en dos vídeos diferentes. En el primero nos ayudará a reflexionar a partir de algunas experiencias de escucha recogidas en el libro, y en el segundo reflexionaremos sobre el acompañamiento en general desde dos imágenes muy sugerentes: la casa y los nudos de la cuerda que tenemos que desatar. Uno se queda con la impresión de que escuchar y acompañar son dos artes en donde se juega el presente y futuro no solo de nuestras familias, sino de la sociedad en su conjunto. Vamos a escucharle. Bueno, pues damos la bienvenida a Valentín Rodil, que ya hemos presentado previamente, y te agradecemos muchísimo la entrevista de hoy para presentarnos este libro, ¿no? Se me ha roto la vida, un título realmente fuerte, con reflexiones y testimonios de duelo. Nos cuentas que el libro surge en gran parte en una tarde de verano en casa, cuando estás en tu sofá mirando jugar a tu hija pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué surge así? ¿Qué pasó? Bueno, porque en realidad la anécdota es sencilla, pero a veces cuando tienes los ojos puestos en cosas, pues de las anécdotas sencillas te brotan a lo mejor cosas que estás ya pensando. En este caso, yo hacía bastante tiempo que estaba un poco en el mundo de acompañar en duelo y de repente ocurre que mi hija se pone a jugar haciendo unas construcciones de madera, que en ese momento yo, que era padre además nuevo, pues claro, flipas porque tu hija hace por fin, y que en ese caso eran poner dos palitroques, pues dos construcciones así en horizontal y dos cruzadas encima. Aquello era una torre para la hija. Entonces la hija estaba orgullosísima de lo que había hecho. Y yo pues más o menos fui pues, a echarle la foto, porque además quería, mira papá, la foto. Entonces la hija le pegó un manotazo y sin querer pues salieron despedidas las piezas por todos los lados. Y entonces en ese momento yo dije, a ver, esto te lo arregla papá. O sea, esto te lo arregla papá. Porque, a ver, hay cosas que no se arreglan. Pero poner dos palos, dos de madera, rectangulares, incluso recordando el color, que eso ya es raro, pero lo hacía y lo puse. Y los puse, pues, dos así, dos asado. Y la hija estalló, porque tiene la inseguridad de los niños o porque encima es muy observadora, y dijo, no está igual, papá, no está igual, y se puso a llorar, pero de una manera incontenible, o sea, diciendo. Entonces, aunque intente recomponer, lo roto no se recompone. Y esto es un poco, recordé un poco las cosas que he vivido con algunas personas que he ido acompañando y su sensación es que la vida se rompe, que no es evidente que, cuando, por ejemplo, cuando se les dice sigue la vida, no que vida sigue, no hay vida que sigue, porque la vida quedó atrás. Es como cuando se desmorona una casa. Su vivencia es un tsunami arrasado donde yo vivía y quedan en pie unas paredes. No todas las pérdidas son así, pero muchas de las que yo acompaño sí. Tengo que decir que el Se me ha roto la vida para muchas personas ha sido un título que me han agradecido mucho, porque define muy bien cómo se siente. El libro cuenta historias que las propias personas han escrito. ¿Cuál es la que más te impactó incluir? Impactar, a ver, a mí impactar es una palabra que tiene varias acepciones. Entonces voy a ir por una de ellas. Y ella es, eh, entonces, la palabra impacto también genera cuál más bella, me parece. Cuál, y claro, no es que quiera decirlo así, es que todas tienen una belleza única, tienen una capacidad única de expresar, fruto del trabajo personal que han hecho, tiene una capacidad única. Claro, ahora voy a decirte algo que probablemente no aparece ahí, ¿no? Y hay una historia que, a ver, bueno, sí.
hay una historia de una chica que se suicidó su novio en la despedida de soltero. Yo creo que esa es una de las que más impacto generó en el momento. Pero es que las demás, todas, cada una de ellas aporta algo diferente en su forma de hablar, en su manera única de redactar. Claro, he conservado todo, 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 todo. Había conservado hasta, si había faltas de ortografía, hasta las faltas. Me daba lo mismo, porque lo importante era como conservar lo auténtico del encuentro, ¿no? Entonces, esa que te digo, sí, pero es que hay algunas historias que yo no puedo decir de qué son. Entonces yo puedo decir, hay una al final que habla de un marido que se despide ella en la montaña, que ella ha quitado todas las huellas de lo que hablo. Y que yo pues tampoco las puedo poner encima, pero también eso fue un acompañamiento largo, nocturno, por Skype, que fue. Y bueno, las de suicidio que aparecen y en las que aparece el suicidio, en el duelo suele aparecer el suicidio, de alguna manera. Porque cuando se te rompe la vida, pues una opción es que ¿para qué? Entonces, bueno, diría un poco, Fernando, que cada una de ellas aporta todo esto. Te diría que estas también, pero es que son, a lo mejor la palabra choca, ¿no? Son, son historias bellísimas de personas rotas que encuentran maneras de seguir en pie. No sé, es una cosa fascinante. Y Llevas hay ya una más de historia, 25 años dedicado a la escucha, a un centro de escucha, y la verdad es que la escucha está cada vez más en el centro de las preocupaciones del mundo, ¿no? De la sociedad de los cuidados, la necesidad de escuchar en todos los ámbitos, político, en el económico, en el ecológico, el escuchar al planeta. ¿Por qué crees que la escucha ha alcanzado tal centralidad en la sociedad actual, en la cultura actual? yo creo que esto que dices es verdad y por tanto es muy central en todo lo que estás hablando. Lo que pasa es que muchas veces la escucha que se hace es instrumental. Entonces, creo que hay una sed de auténtica escucha. Sed, cuando yo les pregunto a estas personas qué es lo que a ellas les vino bien, yo no quise dirigir su respuesta. Y entonces estas personas, lo dice en el libro, lo que destacaron es que se las escuchó sin juicio. Luego definen un poquito la escucha. Entonces yo creo que lo que tenemos es de ser entendidos en nuestra unicidad, en nuestra... Fíjate, hoy se habla mogollón de diversidad y al final son diversidades colectivas, ¿no? Pero la unicidad es mayor que la diversidad, yo creo. No sé si me explico con esto y tampoco es ser muy filosófico. Tú sabes, y tú lo sabes, hemos ido encontrando personas a las que no podemos generarles colectivo. Yo antes, como sabes, y yo estuve en contacto con algunos colectivos que se llamaban colectivos, ¿vale? Es verdad que en determinados sitios uno intenta no hacer ese colectivo, pero tienes el colectivo de los inmigrantes, el colectivo de las personas sin hogar, por ejemplo. Claro, afortunadamente en el mundo del duelo no hay colectivo. No existe el colectivo de personas en duelo. Y entonces cada persona es una historia. Entonces yo creo que la sed que tenemos trascendería esto del duelo. Es decir, yo lo diría, digo, y que cada persona sin hogar necesita ser ella. No necesita ser una persona sin hogar. Cada inmigrante o cada refugiado no es un refugiado, no es el colectivo de los refugiados. Probablemente necesitamos esto para trabajar con personas, aunque yo lo pongo en cuestión, me parece, cada vez más. Entonces yo creo que hay una auténtica sed de ser entendidos en lo que somos, en quien cada uno es. Yo la tengo. Entonces, creo que eso brota cuando le permites a una persona narrar su historia, narrar de una manera comprensiva, narrar de manera que esa persona
como digo en el libro, deshaga un poco los nudos que he ido haciéndose un poco en la vida, ¿no? Pienso que por ahí van los tiros. Y también porque entiendo que hemos descubierto de alguna manera que cuando escuchamos de verdad a la gente, no solamente entendemos al otro, sino que también nos entendemos a nosotros mismos más. Estamos acostumbrados a discutir. Fíjate, un ámbito que no has mencionado es el ámbito político. La escucha no existe. Yo creo que no existe. Y por tanto, al final es difícil, porque el punto de partida, más que nada, es un posicionamiento ante la persona. Me posiciono ante ti no como quien te enseña, sino como quien aprende de ti, porque tu planeta es tu planeta y el mío es otro, y no son iguales. Esto es como cuando vas a jugar a casa de alguien y te dicen, en mi casa se juega así, y tienes que jugar de esa manera. Y es el trivial, o sea, lo que sea, pues la vida de la gente al final, nuestras vidas, necesitan ser expresadas para ser entendidas. Probablemente por ahí brota un poco, pero es mi opinión, la verdad que es una opinión de mi planeta. Sí, tu experiencia, ¿no? De las historias que leí me impactó, me llamó la atención el de esta mujer que se separa y que recibe un durísimo reproche de los hijos, pero de una dureza extraordinaria. Yo creo que quizás porque se identifica con muchas situaciones que vivimos en la vida cotidiana. ¿Qué aprendiste tú de aquella experiencia con esta persona, con esta mujer? Bueno, el trabajo con esta mujer fue fascinante, eh, porque ella había hecho todo lo posible por mantener, o sea, le ha pasado a más mujeres y le ha pasado a más hombres, pero le pasa más a mujeres, que intentan jugar con las cartas de la partida, las cartas de ir rectamente, de no generar problema en la pareja cuando hay un divorcio, de no hablar mal del padre, de no hablar mal de la otra persona, de no aprovechar nada. Y a veces la otra persona juega con las cartas marcadas y juega al revés. Y a veces esto ocurre como le ocurrió a esta persona, y es que 15 años después los hijos se vuelven contra la madre. Por una razón lógica, de crecimiento, de adolescencia, de no sé qué. Yo es cuando la conozco, ya la conocí dando una charla en un cole sobre adolescentes y sobre duelo, adolescentes, tal, y se acercó y empezamos a hablar y a partir de ahí hicimos un acompañamiento. Eh, yo aprendí mucho de ella, porque ella estaba intentando, ella por ejemplo intentaba a toda costa conservar a los hijos. Y yo recuerdo, soy muy poco directivo, porque nuestra forma de trabajar, el centro de escucha, en la que yo he ido aprovechando, y la que he ido aprendiendo más sobre la marcha, más cada vez, es, es posibilitando que la persona dé un poco los giros, los cambios, los piense. Entonces, cero protocolo, nada, trato de no dar muchas indicaciones, porque tampoco las tengo. Entonces, pero en un momento dado, cuando habla ella y la ves que sufre mucho, le plantea esa posibilidad de, oye, ¿qué pasaría si simplemente te alejaras un poco para no seguir sufriendo, ¿no? Y ella estaba en esa línea, pero yo incluso me acuerdo que digo, bueno, pero a lo mejor decir adiós antes de irte, pues favorece que luego puedas volver. Entonces, yo ahí aprendí que no, que ella hacía cosas que a lo mejor las percibía mejor en ese momento y que ella, equivocada o no, iba a dar una serie de pasos. Y de hecho ella me lo dijo. Dice, yo sé que en esto no estoy de acuerdo contigo, pero esto es lo que voy a hacer. A mí eso me parece muy bueno en un acompañamiento, que una persona pueda decirle a otra. Y aprendí mucho a respetar esa parte rítmica. Y por ende, me puso en contacto, es verdad, con una realidad en la que yo había reflexionado muy poquito, no me había encontrado con ella, y es esta historia de los hijos que al final se decantan. Y se decantan. Claro, es fácil que si tu padre te dice que tu madre está loca, un día tenga razón. O sea, es que tarde o temprano la va a tener, porque tu madre un día va a estar desquiciada. El chaval va a decir, ya tenía razón papá. Y ahí se puede liar, pues vete con tu padre. Bueno, entonces, al final, esa persona sigue. El libro ha tenido una cosa muy buena, y es que nos hemos vuelto a encontrar para la presentación. Hicimos una presentación online preciosa.
Y hicimos un grupo de WhatsApp y ahí se presentaron. Y entonces un poco durante la pandemia luego nos hemos ido encontrando, un poco online, haciendo pequeñas reunioncitas donde han podido poco expresar. Esta mujer, por ejemplo, pues expresaba porque, claro, la pandemia, luego estas cosas brotan más. Ya los hijos no están, yo estoy más sola, mis hijos ni siquiera por el COVID, en fin, una serie de realidades. Pero aprendí de esa mujer también, y termino con un poco la capacidad de resistencia y de resiliencia. Resistencia y resiliencia no son sinónimas, la gente los une y no lo son. Resiliencia sería más bien flexibilidad, resistencia es otra cosa, es aguantar. Entonces ella aguanta y luego flexibiliza su esquema personal para ir buscando maneras mejor. No, me parece increíble lo que yo he aprendido con esta mujer. Bueno, la verdad que en el libro digo nombre, y es verdad que al final quieren ellas el nombre. Primero pensaba yo que no, y ahí pues hay iniciales, pero luego la gran mayoría quieren. Esta mujer es Marta, o sea que digo, puedo decir su nombre. Sí, sí, es Marta y le agradecemos muchísimo el que haya compartido su historia, que puede ayudar mucho a otras mujeres y a otros hombres también. Bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista a Valentín Rodil con su libro Se me ha roto la vida. Os animamos a ver la segunda parte de la entrevista, donde nos hablará sobre el acompañamiento a través de dos imágenes muy sugerentes, la de la casa y la de los nudos de una cuerda. Estará en otro vídeo que encontramos a continuación. Muchas gracias.